Muy buenos días a la audiencia. El CIEPS, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, tiene como misión crear información contrastable y ayudar que esta información contrastable visualice mejor, presente mejor cuáles son los retos y los problemas a los que se enfrenta el país y que así los actores públicos y privados puedan tomar mejores decisiones al respecto. En esta ocasión hemos hecho un estudio de opinión pública con una muestra de 1.329 personas durante 2 semanas, entre el 17 de junio y el 28 de junio, y las hemos hecho en torno a cuáles son los principales retos que tiene el nuevo gobierno y cuál es la posición de la gente con respecto a ellos. Ese detalle de la fecha es importante porque es posterior a la elección. Por supuesto que sí, es posterior a la elección, justo antes de la toma de posesión. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que veo que aparece como la preocupación principal, el agua, le sigue acabar con la corrupción, como usted decía, educación, electricidad, eso de la electricidad es tremendo a nivel nacional, salud, el costo de los alimentos, recoger basura, pero el empleo aparece con 1.1%. Qué raro que no aparece entre las primeras, entre los primeros lugares. ¿Por qué? Una de las cosas más interesantes es que cada vez que preguntamos cuál es el principal problema o cuál es la prioridad a la que se enfrenta la ciudadanía panameña en términos de dificultades o de retos, siempre hay una tensión entre los problemas más presentes, los materiales, los más urgentes y los problemas de un orden un poco más complejo. Me explico. El agua, el empleo, la salud, la educación, son problemas que la gente enfrenta de una manera mucho más directa, el día a día, el costo de la vida, el empleo, pero a la vez hay problemas que son un poco más complejos. La corrupción, la desigualdad, qué hacer con la caja del Seguro Social, y la ciudadanía panameña siempre presenta una tensión entre esos problemas más de día a día y esos problemas mucho más grandes. En esta ocasión, en esta encuesta, hemos encontrado que la gente ha privilegiado más el problema del agua, seguramente por las circunstancias hídricas que se tuvieron el año pasado, con el fenómeno del Niño y con los problemas de abastecimiento de agua, y la gente le dio un porcentaje que nos sorprendió honestamente, pero encontramos que en segundo lugar encontramos a acabar con la corrupción, que complementa ese problema del día a día con un problema de un orden más complejo. Entonces es un poco interesante. En este estudio la gente logró identificar que por corrupción yo me he privado quizás de tener muchas otras cosas, porque vemos aquí el agua, la corrupción y la educación, pero ¿dónde queda la salud, por ejemplo? ¿Dónde queda el tema de la inseguridad? ¿Dónde queda el tema de las vías de acceso? Y quizás ya el panameño ha identificado que al tener tantos escándalos de corrupción es allí donde se va todo ese dinero y me limita a mí a oportunidades, por lo que ustedes pudieron ver de este estudio. Eso como pregunta número uno. Y la segunda, ¿qué hacemos con esto? Ya el presidente de la República, José Raúl Mulino, tiene acceso a esta información, porque lo importante, porque son los retos del nuevo quinquenio, pero deben estar dentro de ese engranaje político que él va a empezar a ejercer y que ya lleva 15 días para que esté dentro de esos planes y podamos cambiar esa realidad. Con respecto a la primera pregunta, la corrupción aparece como principal problema en la última encuesta presencial que hicimos en el 2023, con un porcentaje incluso más alto que en esta ocasión, por lo que sí es un problema presente en la percepción de la ciudadanía panameña. Es un problema que, como tú dices, Susan, la gente percibe que deja de recibir bienes públicos y colectivos en términos de salud y educación por la manera en que estos son manejados en términos políticos y en términos de aquellos que tienen acceso a los recursos, pero es llamativo que un 38% de la gente señaló un problema inmediato que es el agua. Queremos que en los primeros 100 días de gobiernos, era la pregunta, se priorice la atención al asunto del agua. Y eso creo que tiene que ver con la pregunta que más adelante también viene de la posición frente a la mina y frente al medio ambiente. En cuanto a la corrupción y en lo que respecta a la corrupción, es un problema definitivamente, y tal como tú lo mencionas, Susan, presente en la mentalidad y en la percepción de los panameños. Eso sucede desde el año 2021 y en las encuestas que venimos realizando desde Después entonces, de pandemia se fue a crecer. Exactamente, después de la pandemia, con los problemas las denuncias y los escándalos que hubo,
el problema de la corrupción creció muchísimo. No es exclusivo de Panamá. En América Latina el problema de la corrupción ha ganado relevancia, sobre todo después de Odebrecht, después del 2015, pero en Panamá después de pandemia comenzó a ganar todavía mucha más fuerza. Oiga, quisiera ir a algunos aspectos específicos. En el tema salud hay una pregunta muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Dice, en relación a la salud, ¿cuál debería ser la prioridad del nuevo gobierno? Y queda muy claramente establecido que el acceso a los medicamentos, eso que nos han prometido durante décadas a los diferentes gobiernos y que no han cumplido, ni medicina barata, ni tener medicamentos en la caja, ni en el Ministerio de Salud, esa es la gran preocupación de la gente en salud, seguido por mejorar los servicios de salud existentes, esas largas filas que vemos año tras año y que viene administración, va administración y no se le da ninguna respuesta. En salud son las principales preocupaciones. En efecto, Hugo, un 44.5% de los encuestados dijo que el abastecimiento de medicinas o que se mejorara el servicio de obtención de medicinas era la principal preocupación en términos de temas de salud. Solamente un 26.3%, una diferencia ya casi de 18 puntos, pidió que mejoraran los servicios de salud. Y un 18.6% pidió que hubiera una presencia de más hospitales y centros de salud. Aquí se pueden ver diferencias en términos de algunos cruces. Las personas que tienen menores ingresos y menores estudios quieren más hospitales y centros de salud. Pero en general la mayoría de la población quiere que el problema de las medicinas sea resuelto. Y esto es relevante si se tiene en cuenta que las movilizaciones de 2022 tuvieron como una de las razones también, o se cruzaron como una de las razones, el alto costo de las medicinas. Dentro de todo este paquete, hay tantas cosas, ¿no? Y se me quedó allí la respuesta de la pregunta que ¿qué hacemos con esta información tan valiosa? Y es que justo aquí hay una parte de la toma de decisiones, ¿no? Que se le consultó precisamente a la ciudadanía. Y un 55.2% piensa que se necesita un diálogo, mientras que el 43% eligió la frase necesitamos un gobierno fuerte que ejerza su autoridad. O sea, la diferencia entre 55 a 43 es muy mínima, señor Sergio. Lo que quiere decir que este paquete de este estudio que ustedes han hecho, el país necesita que se empiece a ejecutar, ya sea que lo haga por consenso, pero si no lo logro por consenso, va a tener que ir, porque ya estamos cansados de tantas cosas, ¿no? Probablemente los primeros pasos del presidente José Raúl Mulino van en esa vía. No sentó una mesa a conversar sobre el tema de la frontera, dio instrucciones altas y claras en relación a ese tema. Ha mandado también mensajes altos y claros para los funcionarios de la anterior administración con respecto a nombramientos que están haciendo en este momento. Entonces, ¿qué hacer con toda esta información? ¿Y hasta dónde será saludable seguir consensuando? Porque quizás muchos sentimos que tanta mesa, tanta cosa, no se ponen de acuerdo y entonces quedamos como en el limbo. Y probablemente por ese manejo, por ese estilo de liderazgo, tenemos hoy el tema de la mina, que ahora pareciera que el país está entendiendo lo que era este tema de la mina y lo complicado que se nos puso la situación por la manera en la que lo manejamos. Entonces, ¿qué hacer con toda esta información y hasta dónde lograr consenso o tener que ir dictaminando estas medidas para que el país sienta realmente que estoy atendiendo esas tres grandes preocupaciones del panameño? Sí, es una muy buena pregunta, Susan. Los retos que enfrenta el gobierno son retos complejos y en ese sentido se requiere la mayor cantidad de información posible y contrastable sobre cuál decisión tomar y qué rumbo tomar con respecto a ellos. La encuesta de opinión pública es solo uno de los insumos y es solamente una de las formas con las cuales nos podemos aproximar a los problemas que enfrenta el gobierno. Es importante, ¿por qué? Porque puede garantizar la sostenibilidad y la legitimidad de las decisiones, pero no es únicamente la única forma de informarse con respecto a esos problemas. Eso creo que es importante notarlo. Y en segundo lugar, la pregunta que mencionas, la del diálogo, le preguntamos a la gente si favorecía un diálogo para tomar las decisiones o si favorecía una mano fuerte que con autoridad tomara las decisiones.
Y un 55% de la gente, como tú dices, prefería el diálogo. Y es interesante ver qué poblaciones son más adeptas al diálogo y qué poblaciones son más adeptas a una respuesta con más autoridad. Por ejemplo, los jóvenes y universitarios estuvieron mucho más adeptos a el diálogo como una forma de resolver los problemas, mientras que los jubilados y las personas de mayor edad estuvieron más adeptas a que se resolvieran los problemas con autoridad. Esa diferencia de 43% a 55%, ¿de qué cantidad de personas pudiéramos estar hablando? Ese margen quizás estaríamos hablando de 7 más 5, 12%. Hay una diferencia del 55 al 43, son 12%, y el margen de error de la encuesta es de 2%. Entonces, lo que podemos garantizar es que la mayoría de la población cree que el diálogo es la manera de resolver los problemas y que hay un porcentaje de la población, por lo regular, aquellos que tienen más edad y aquellos que están jubilados, que creen que tomar decisiones con autoridad va a ser la vía para resolverlo. Este es un insumo muy importante porque al final, aunque la mayoría se inclina por el diálogo, ojo, que no hay una gran diferencia. Ahí estamos muy cerca del balance, por así decirlo. Es decir, en algunos temas probablemente los administradores del Estado puedan decantarse por actuar porque la gente quiere que se resuelvan, y en otros, espérate, vamos a sentarnos y a buscar un diálogo productivo. Porque también ahí el tema del diálogo es que cuando usted le habla a la gente de diálogo, dice, ¿de qué diálogo me hablas? Porque hemos tenido mucho diálogo improductivo. Yo vuelvo al tema salud, porque uno de los grandes retos que hemos dicho sin tener una medición exacta, ahora tenemos esta, que a propósito estaba viendo que nos dijo que la del 23 era presencial, esta es telefónica. ¿Esta es telefónica? ¿Verdad? Bien, son dos formas de medir la opinión pública con herramientas distintas, pero se puede contrastar en alguna medida, o por lo menos servir de referencia. Uno de los grandes retos es el tema caja de seguro social. Y me llama la atención y quiero que nos desmenuce lo que lograron en cuanto a cuál piensan los panameños es el mejor sistema de jubilación. Creo que ese detalle es importante también para este gran debate que tenemos, caja de seguro social. Y me hace esos cruces también en edades y demás. Por supuesto que sí. Claro que sí, Hugo. La OIT hizo una serie de recomendaciones a Panamá con respecto a el tema pensional y le recomendó tomar las decisiones que fueran necesarias para hacer un sistema sostenible en el tiempo y que beneficiara a la mayoría de la población. En ese contexto, preguntamos a la gente entre dos extremos que son teóricos, porque en realidad la mayoría de países combinan de ambos extremos, pero le preguntamos a la gente si prefería un sistema solidario en el que la gente entre todos pagaran las pensiones de aquellos que están jubilados, o un sistema individual en el que cada uno se pagara su propia pensión y resolviera sus propios problemas en términos pensionales. Un 57.7% de la población escogió el sistema individual y solamente un 35% escogió el sistema solidario. Y esto es bastante interesante. Aquí, junto con las encuestas previas que hemos hecho, lo que vemos es la inclinación de la población panameña a que los problemas hay que resolverlos de manera individual y cada uno tiene que resolver sus cuestiones porque las soluciones colectivas han fallado, porque las soluciones colectivas están cortas y porque a pesar de tener recursos para resolver los problemas, los bienes públicos y las soluciones colectivas se han quedado cortas para la población. Y en términos de cruces, que es lo que me estás diciendo, los jubilados y las amas de casa son la población que más quiere que el sistema solidario siga funcionando. Los jubilados podríamos entender porque son aquellos que se benefician de un sistema en el cual piramidalmente la población más joven aporte para que ellos reciban su jubilación, y las amas de casa porque, y eso es muy interesante, las amas de casa son un actor muy interesante en la encuesta porque tienen una experiencia de vida muy distinta de la del resto de personas, y las amas de casa ven los problemas en términos de: a mí me toca afrontar las necesidades de la familia, me toca afrontar los problemas específicos y que están enfrente para los problemas diarios, en el día a día, con el ingreso que tengo a diario. Exactamente, y para ellas el problema de la jubilación es mucho más susceptible de ser resuelto si todos colaboramos para ello. Ahora, aquí hay muy poco espacio para encontrar algún balance, porque solo el 7.3% dijo que no sabe. Y también tratando de entender ese 35%
muchos de los que están en ese grupo, uno los escucha decir, ya yo pagué mi jubilación. Pero la realidad no es que pagaron su jubilación, pagaron parte de su jubilación, porque cubrieron 10 o 12 años de vida. El resto se la tenemos que pagar el resto de los panameños. Sí, es un problema complejo, Hugo, porque Panamá tiene un alto porcentaje de trabajo informal. Y el alto porcentaje de trabajo informal hace que sea muy complejo para varios sectores de la población resolver el problema pensional únicamente como un aporte individual. Aquí lo que estamos tratando de revelar es cuál es la postura de la ciudadanía con respecto a una situación que tiene que ser resuelta de una manera mucho más compleja, que probablemente no se resuelve en ninguno de los dos polos, sino en una combinación de ambos y una combinación que sea sostenible en el tiempo. A lo largo de la historia hemos visto que los fenómenos que vive hoy Panamá, y como bien lo decías, Sergio, el tema de la corrupción no solamente es de Panamá. América Latina está sumergida básicamente en los mismos problemas, en la misma desconexión de los partidos políticos tradicionales, en el resurgir de nuevas figuras políticas que han llevado a varios países a estar atravesando en este momento situaciones complicadas, y por esa razón vemos esa migración altísima que cruza nuestras fronteras precisamente para llegar a ese sueño americano. Y luego te quedas y te preguntas, ¿qué debe ocurrir en América Latina? Y te lo pregunto a nivel de la región, ¿no? Porque quizás los mismos problemas se repiten a lo largo de todos estos países que nos acompañan en la región de Centroamérica o Latinoamérica, como lo queramos llamar. ¿Qué hay que hacer, no? Tenemos una nueva administración que tiene hoy 15 días de estar en el poder. Y que hay una población que a mí sí me parece interesante que el 43% quiera que se haga y que no cree en el diálogo y que no cree en el consenso, porque probablemente está ya desgastado de tanto que se ha prometido. Entonces, este fenómeno, ¿cómo atenderlo? Y quizás esta coyuntura que tiene Panamá en este momento, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos politólogos, expertos en todo este tema, que hablan del quiebre en el que se encuentra Panamá y que justamente de lo que haga la Asamblea Nacional de Diputados, ahí, ahora, lograr consenso para la Comisión de Presupuesto, vamos, y los mixtos, que ahí es donde está el tema ahorita mismo, para poder demostrar que sí queremos hacer las cosas diferentes, ¿no? Predicar con el ejemplo y el propio gobierno, para evitar acercarnos a los tristes escenarios que tiene la región. Susan, lo que tú mencionas es muy importante. Panamá tiene particularidades que ameritan revisar el caso específicamente, pero está inserto en un contexto regional y ese contexto regional ya habla de algunas de las cosas que vienen pasando en Panamá también. La región transitó a la democracia hace más de, a finales de la década de los 70, inicios de los 80, y Panamá en 1989, mucho más tardío que el resto de países de la región, pero esas democracias que se instalaron en la región, si bien dieron un conjunto de libertades políticas y civiles y una serie de promesas en términos de bienestar para la ciudadanía, no han resuelto una serie de problemas que persisten en ella. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con el problema del clientelismo y el patrimonialismo como una forma de resolver los problemas. En la región hay una predilección por resolver los problemas vía redes particulares de quienes son los que manejan los recursos en lugar de soluciones colectivas y públicas para toda la población. Y también hay un problema de condiciones sociales y económicas que no han podido ser resueltas y que crean insatisfacción entre la población. Por esa razón, algunos de los analistas en ciencia política hablan de democracias fatigadas. Y las recientes movilizaciones probablemente sean una alerta en el caso panameño de cómo Panamá se acerca a algo que ya ha sucedido en Chile. ¿Tenemos fatiga en nuestra democracia? ¿Panamá? En Panamá, una de las encuestas que hacemos pregunta por la posición frente a la democracia. Y por primera vez en el 2023, la gente que no apoyó la democracia fue más que la gente que apoyó la democracia. A la mayoría de la población escogió la opción de a la gente como yo nos da lo mismo la democracia que el autoritarismo. Wow. Lo cual es una situación problemática y compleja y que tiene que ver con la fatiga que tienen los regímenes democráticos por no resolver estos problemas. Ese es un síntoma grave y que se convirtió en el prólogo de otros países que están atravesando situaciones difíciles. Y la democracia no me da una solución. Oye, el que sea, pero lo que yo necesito es tener agua, lo que yo necesito es salud, lo que más o menos por eso pasaron. Ya el tiempo se nos acabó.
pero hay un tema que a mí me interesa en lo particular y quisiera ponerlo sobre la mesa. Los hallazgos en materia de seguridad en los barrios. Me llama la atención el balance que hay entre los que piensan que la solución es endurecer las penas, la mano dura, como le llamamos tradicionalmente, y otros dicen, oye, si se aumenta la oportunidad de empleo, esto se arregla, se mejora. Su balance y su análisis de estos hallazgos. Hugo, esa pregunta tiene, los dos primeros resultados se diferencian por 0.6%, están muy cerca. La mayoría de la población, un 33.8%, o la respuesta con más porcentajes, un 33.8% quiere más penas para los delincuentes, pero un 33.2% quiere más empleo en las comunidades como forma de resolver los problemas de seguridad. Entre los universitarios, lo que se privilegia es más empleo y mejores condiciones y espacios para la ciudadanía en las comunidades. Pero en las personas sin estudios se privilegia unas penas más altas y más presencia policial para resolver el problema de la seguridad ciudadana. Esto presenta los dos extremos de la solución. Hay gente que quiere más pie de fuerza, hay gente que quiere más penas, pero hay gente que tiene una visión no punitiva del asunto y quiere que haya soluciones a los problemas de empleo y a los problemas de bienestar de las comunidades. Y fíjense que los hallazgos son, digamos, constantes, se da esta constante. Los que tienen cierto ingreso versus los que tienen una mayor preparación y mejor ingreso. Es como si viviéramos en dos Panamás, en realidades totalmente diferentes. Un ejemplo, la pregunta que me hicieron sobre democracia, las personas que tienen menos bienes o recursos son mucho más adeptos a responder, a mí me da lo mismo. Las personas que tienen más recursos responden más que apoyan la democracia. Pero esto no tiene que ver con que las personas con menos bienes y recursos o las personas de menos estudios sean personas que no quieran la democracia porque sean malas personas, sino porque son personas a las que la democracia les ha fallado. Y son personas a las que el gobierno en general no le ha resuelto problemas. ¿Personas con menos poder adquisitivo pudiera ser? O sea, ¿qué las caracteriza? Tener menos bienes y recursos. Le hacemos a la gente una pregunta de si posee en una lista de 14 bienes y recursos, ¿cuántos posee? ¿Y la educación? Los que tienen de 0 a 6 menos bienes y recursos son aquellos que se sienten más alejados de las soluciones colectivas. ¿Y hay educación en ese...? Tenemos también la educación, el nivel educativo universitario, y las personas con estudios tienen posiciones un poco más diferentes que aquellas que tienen menos estudios. Por eso es que dentro de esas tres problemáticas que arrojó este estudio, que es la educación, un buen político va a querer que un pueblo esté educado, precisamente para que usted tenga más información para la toma de decisiones. Por eso es que este programa trata de un poquito de bajar un poquito los temas para que esa persona que nos escucha y nos ve pueda empezar a entender todo esto de lo que a veces cuando usted está en una clase de aritmética y usted no entiende ni pi, a usted le vale 3 pepinos lo que están ahí hablando. A mí me ha pasado muchas veces. O me están dando una clase en ruso, no entiendo absolutamente nada. Entonces, estos temas hay que llevarlos. Interesante volverlo a tener por aquí. Me gustaría mucho hablar de la fatiga de la democracia en América Latina y de cómo está la nuestra, porque estamos en un momento crucial para nuestro país, en donde la clase política debe entender que no puede defraudar este país una vez más. Y necesitamos fortalecer todo lo que nos lleve a tener una democracia no perfecta, pero sí robusta. Señor Sergio García, un gusto haberlo tenido por aquí y lo esperamos de regreso pronto. De seguro que sí. Muchas gracias, Susan. Muchas gracias, Hugo. Bienvenido siempre. Gracias.